Y bien, hemos hablado de muchas características de la iglesia y hoy día vamos a hablar de la característica más importante de la iglesia. La última vez que yo prediqué hablamos de una característica que es relevante, que generaba también la multiplicación, que era el poder. Vemos desde Pentecostés que todo lo que hacían los discípulos, los apóstoles, era a través de poder. Generaba algo extraordinario. Pero vamos a ver hoy el pilar más importante, que es el amor. Amén. Vamos a hablar del amor hoy día como el pilar de la iglesia. Y para eso vamos a entender de que lo que se hizo carne acá en la tierra, el ejemplo de amor es Jesús. Y Dios también en esencia es amor. Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que es Dios es amor, todo lo que sale de Él, la bendición de parte de Él, inclusive la corrección. La palabra de Dios dice en muchos pasajes de la Biblia que al que corrige ¿a quién? ¿A quién? Al que ama. ¿Ok? Si no le importásemos, Él le daría lo mismo, haz lo que tú quieras. Pero como nos ama, Él nos corrige. Él cuando nos da regalos, cuando nos bendice, cuando nos sana, todo lo que hace es por amor. Cada acto que Él hace, cada misterio, cada cosa revelada, aún lo no entendido por uno, todo lo que Él hace es por amor. Él en esencia, la esencia de Él es amor. Todo lo que Él hace. Y Él lo demostró. Él no se quedó con un pensamiento de amor, sino que en Juan 3:16 Él lo hizo carne. ¿De qué manera? Y dice la palabra de Dios porque pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Entonces, esto es muy importante porque Dios nos da un ejemplo. Cómo nosotros debemos vivir acá en la tierra yo sé que todos tenemos distintas imágenes, percepciones o experiencias o entendimientos de un amor más bien sentimental o romántico. Sin embargo, cuando tú quieres saber qué es realmente el amor, tú tienes que conocer al Señor. Y Dios nos muestra de que Él no se quedó en un pensamiento, sino que nos amó de tal manera, tanto nos amó, cuando dice al mundo, a todos nosotros, que envió no envió un arcángel, no envió un ángel, no envió un serafín. Yo creo que sería sencillo enviar algo que tú no amas tanto, que no te va a costar tanto, porque más encima Él tenía que pagar un precio. A veces uno tiende a dar lo que no es más importante, por eso que hablamos que en nuestra ofrenda damos lo mejor, y Él dio lo mejor. Dios dio lo mejor, nos dio una alternativa. Yo no sé si se le pasó por el pensamiento a Dios enviar a un ángel y personificarlo en carne, ¿cierto? Porque a mi hijo yo no lo voy a enviar para eso, pero sí lo hizo por amor. Y Él nos enseña que el amor debe tener una demostración. No existe amor sin demostración. Hoy día en nuestra cultura se le cataloga a cierta persona como el papito corazón. ¿Alguien ubica ese catálogo, no sé cómo llamarlo, el papito corazón o no? El papito corazón siempre ama en su pensamiento. De hecho, se tuvo que sacar hasta una ley para que el papito corazón demostrara su amor. Porque el papito corazón es solo puro corazón, es puro entendimiento. Él provee en su mente los zapatos para el niño, le paga la colegiatura con el pensamiento, Él le paga los remedios a través de una simbiosis eléctrica, ¿cierto? Porque hay muchas personas que hablan mucho de amor, dicen, es el niño, Él es mis ojos. Y usualmente el mundo le cuesta demostrar amor y anda a sacarle ese entendimiento. De hecho, una frase que es del mundo dice: a Dios lo único que le importa es tu corazón. Eso no es, usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Dios lo único que quiere es tu corazón, nada más.
Eso es un invento, es como ese dicho, ¿cómo se llama? Ayúdate que te ayudaré, esas cosas que la gente lo dice así como un refrán y no es bíblico. Es una mala enseñanza porque Dios no quiere solo tu corazón. Él no te quiere por partes. No, tu corazón nomás, un sentimiento. De hecho, vamos a ver de que primero Él enseña en los 10 mandamientos de la ley mosaica y luego a través de Jesús, que los resume en 2, pero en ambas deja 2 cosas. Y la primera dice que le amemos a Él solo con el corazón. No, dice con todo, con todo. Vamos a leerlo. Ya se me están adelantando, vamos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bien, hasta ahí el mundo tiene razón. Pero luego sigue, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, esto lo dijo Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras versiones dice, se alarga más con el todo, ¿cierto? Pero el primer paradigma que hoy día debiese salir de tu mente es que a Dios solamente le importan partes de ti. Dios quiere todo de ti. Pensamiento, en tu vida laboral, en tu vida sentimental, tu vida financiera, tu vida espiritual, tus fuerzas, todo es para el Señor. Y hay algo muy interesante que mientras yo leía, podía meditar a través del Espíritu Santo en esto, que Jesús habla acerca de este mandamiento y dice que este es el primero y es el más importante. Bien, y a veces nos perdemos con esto que viene después, que el primero es amar a Dios, ¿cierto? Y luego dice que el segundo es amar al prójimo. Ahora, no dice esto. No es como el primero y el segundo juntos. Hay orden de prioridades. Es el primero y es el segundo. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante porque dice que el segundo se parece. Esto para usted dice, sí, siempre lo he leído. Ojo con esto. Dice, el segundo, otras versiones dice, es similar a este. Este dice, se parece. Que ames a tu prójimo como a Dios o como a ti. Como a ti. Mira, Dios nos enseña orden. Yo no puedo amar a mi prójimo como amo a Dios. Yo no puedo amar a mi esposa como amo a Dios. Yo no puedo amar a mis hijos como amo a Dios. De hecho, la comparación de las personas aquí, ese amor se compara el uno con el otro, pero no con Dios. Ojo con esto cuando dice se parece a esto. Nosotros no podemos equilibrar nuestro amor de la misma manera con Dios, con las personas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en su imaginario ama a Dios en la mente, pero en la demostración y en las obras, su Dios es su familia. Y mi prioridad es mi familia. Yo amo a Dios con mis pensamientos son para Él. Sin embargo, todo lo que soy, mis fuerzas laborales son para mi casa. Mis fuerzas emocionales son para mi casa. Mi fuerza intelectual es para mi casa. Y yo todo lo que hago y yo pienso todo el día en mis hijos son lo más importante. Yo adoro a mi esposa, adoro a mi esposo y en mi mente yo amo a Dios. Pero la palabra nos dice que lo primero es Dios. Que siempre nosotros desde chiquitito le enseñamos a nuestros hijos el orden de amor. Antes de amarnos nosotros, nuestros hijos, siempre les decimos, nosotros amamos a Dios primero. Y obviamente igual decirle a un niño eso como que pero hay que hacerlo firmes de chicos nomás. Para que no se quiebren, no sean burbujas. Y lo entienden, como que no lo entienden mucho, pero desde chiquitito tú tienes que enseñarle. Dios, el amor entre los padres, ¿cierto? Luego los hijos. ¿Ok? De hecho la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer son una sola carne. ¿Ok? No dice que el hijo y el padre serán una sola carne. Dice que él y ella serán una sola carne. Yo sé que aquí todos aman más a su esposa que a sus hijos, ¿verdad? Oh. Chan, chan. Ya, no los quiero seguir poniendo en aprietos.
Veo caras que se están retorciendo, pero creo que es bueno a veces recordar el orden de las cosas. Bien, no vamos a saltarnos este tema. Slide siguiente. Bien, vamos, sigamos con el otro. Next. Bien, hoy día vamos a predicar de otra cosa. No. Entonces, es importante saber esto, de que Dios es un Dios de orden. Y vamos a ver y analizar algunas cosas que te pueden, en algún momento fue algo que fue instaurado para ti, pero vamos a ver que en Mateo 22, 37 y 39, de amar al Señor, aquí no está hablando de ¿qué es cuando Jesús dice amen a Dios? Es catalogado como un mandamiento. Y aquí ya empiezan los problemas. Porque yo comprendo que el amor es un sentimiento. Yo comprendo que el amor, si yo siento, ¿cierto? Yo lo hago. A mí nadie me va a obligar a amar. Pero Jesús dice que el amor es una decisión. De hecho, el perdón es una decisión. Cuando alguien dice yo no siento de perdonar o yo no siento de amar, entonces está comprendiendo las cosas como un hecho solamente que es de sentimentalismo. El amor no es un sentir, porque si fuese un sentir no sería un mandamiento. Yo no puedo actuar por un sentir. Por eso es que hoy día mi oración era que muchas vendas caigan el día de hoy. Porque si usted entiende el amor no como un mandamiento, sino como algo opcional o por el sentir, claro, si nosotros lo llevamos acá a la tierra, es difícil como que alguien diga, ¿cómo entonces me van a mandar a amar a alguien que yo no quiero amar? ¿Se entiende así? Yo no siento de amar a las personas, yo no siento de amar a ese, yo no siento de amar a esa, no sé. Pero es un mandamiento, tanto el primero como el segundo, en distintos órdenes, pero ambos son un mandamiento. Por lo tanto, usted y yo tenemos un mandato de aprender y saber a amar. No como un sentimentalismo, no como un papito corazón, sino que amar a la manera del Señor. Y ese amor es incomparable. Y es por eso que podemos ver que una de las cosas que más cuesta en la vida es perdonar, porque el perdón es muy similar a la interpretación del amor. Y es por eso que mucha gente no puede salir de poder perdonar un acto de alguien, porque también comprende de que hasta el momento en que no lo sienta, eso no va a ser posible. Y eso es un error. Bien, entonces veíamos una prioridad en la escala y usted y yo podemos tener muchos diversidad de amores. Las personas tienen un amor por la pareja, un amor por el padre, un amor por el joven. Alguien dice, yo amo el deporte, yo amo el trabajo, yo amo este hobby, yo amo las amistades, yo amo cocinar, yo amo salir a pescar, yo amo lo que sea. Y no está mal porque nosotros fuimos creados para amar. El punto está cuando esos amores tienen la misma intensidad o la misma igualdad con nuestro amor al Señor. Porque no puede ser lo mismo. ¿Okay? De hecho, hay una canción que dice que quemó nuestros amores, los otros amores, ¿cierto? Por darle la prioridad al Señor. Mira, en el momento en que usted se haga preguntas de por qué tiene que amar a Dios, esa es una señal que usted tiene que conocer al Señor. Es más, puedes estar viniendo hace 3 meses a la iglesia, o 4 o más tiempo a la iglesia, pero si dices, ¿por qué tengo que hacer estas cosas para amarle? Significa que todavía no has podido conocerle realmente con la revelación más profunda. ¿Bien? Y es por eso que hay que comprender esto, y esto es vital lo que yo te voy a decir ahora para que tú generes un clic en esto. Una cosa es hacer cosas para obtener amor y otra cosa es hacer cosas como consecuencia del amor, que es muy distinto. Tú y yo no podemos comprar el amor del Señor. Tú y yo no podemos hacer cosas, de hecho decíamos de que si ayunamos no podemos hacer para comprar favores, lo hacemos para estar con el Señor.
Y una cosa es hacer como consecuencia y otra cosa es hacer para lograr algo. Y tú y yo tenemos el ADN de Cristo, tenemos su sangre y somos sus hijos. Yo siempre digo lo mismo, no porque un día te portes mal, dejas de ser hijo y el otro te portas bien, vuelves a ser hijo y algo como bien loco, ¿cierto? No perdemos la identidad un jueves, después la recobramos un sábado en la noche, sino que nuestra identidad sigue igual y aunque tus hijos fallen, en su sangre siguen teniendo tu propio ADN, ¿ya? Y eso no va a cambiar nunca, ¿bien? Entonces, es necesario entender esto. Aquí el día viernes estuvimos terminando varios meses de escuela de matrimonios. Estuvo muy lindo, fue muy lindo y muy lindo los meses que pasamos juntos. ¿Hay alguien que aquí esté enamorado? Levante su mano, por favor, ¿sí? Que Dios bendiga a esas 20 personas. Sí, bien. Pregunta a los maridos, a los hombres que están acá. ¿Usted por qué le compra flores o chocolates o invita a salir a su esposa? ¿Porque quiere obtener algo? No me responda. No, vamos a ir por ese lado. Sedita. No. Usted no lo hace, quizás en algún momento, y esto es muy importante entenderlo, por inmadurez, sobre todo en esa época del pololeo, sobre todo si había algún rival o alguna rival, quizás usted hacía cosas para ganarla, ¿cierto? Para adelantarme. Eso es parte un poco, porque tú estás en ese proceso de querer lograr algo, ¿ya? Ya luego pasa un tiempo, ya tú obtienes eso. La idea no es que nos relajemos, ya lo obtuve, ya estoy listo, sino que nadie invita a cenar a su esposo o a su esposa para lograr que esa persona lo ame, porque ya te ama ya, sino que tú lo haces por amor, como una consecuencia de lo que tú ya sientes, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros hacemos es como consecuencia de amor. Probablemente tú te encuentres con gente en el trabajo, amigos o amigas, que te dicen, ¿y por qué tienes que hacer esto en la iglesia? Y esto es como explicar por qué hacemos lo que hacemos por amor. Porque la base de todo, ¿por qué tienes que ir un domingo en la mañana y por qué no puedes quedar a ver la Premier League? Por ejemplo, a ti te obligan, te amenazan, te va a ir al infierno. Y no tiene mucho sentido eso. ¿Ya? Es como decirte, ¿y tú para qué trabajas? ¿Y tú por qué le compras ropa a tus hijos? ¿Estás ahí obligado? ¿Alguien te pone una pistola en la cabeza? Y todo lo que hacemos la verdad es que es por amor. Y a veces a alguno quizás le puede dar vergüenza decir que es por amor, pero mi sugerencia es que usted diga, todo lo que yo hago, y usted sea súper sincero, lo hago por amor. Nadie lo obliga para estar acá. A mí nadie me obliga. Lo hago por amor al Señor y amor a las personas. Lo mismo usted. Por lo tanto, todo lo que hacemos, la base de esto es el amor. ¿Ok? Y el amor, el poder, como veíamos en la iglesia de Pentecostés, la iglesia nace por amor y se desarrolla por amor. Vamos a ver 4 puntos que lo vimos los primeros 5 puntos que fueron los primeros 5 días que estuvimos leyendo. 1, la comunión con las personas en la comunidad. Un Jesús que fue accesible para todos, milagros para los necesitados, la osadía en la predicación y 5, generosidad en sobreabundancia. Súper bien. Estos son evidencias del amor en Pentecostés. Yo sé que quizás lo primero que se le viene a la mente cuando usted le dicen Pentecostés es como fuego, poder, hablar en lengua. Y eso está bien, pero eso fue un resultado. Recordemos que cómo comenzó todo es porque unas personas decidieron, ¿cierto?, estar reunidos. También tuvieron una instrucción de Jesús: esperen juntos y estén ahí. Y cuando ellos se reunieron, ese acto de amor, de estar juntos, de estar en un mismo espíritu, reunidos no en el individualismo, es que yo pienso esto, es que yo tengo esta opinión, es que no. En un mismo espíritu hizo que se derramase algo. Por lo tanto, el Pentecostés nace de una base que es el amor. Nadie puede reunirse con alguien, nadie puede generar relaciones
si no es por amor? Por lo tanto, el Pentecostés nace a través de un acto de amor. Nadie puede generar unidad y generar comunión a través de un pensamiento individualista. La unidad y la comunión son el resultado del amor de Cristo revelado a todos nosotros. ¿Ok? La comunión. Ese es lo número 1. Número 2, se predicó a un Jesús para todos y para todas. No importando de qué raza venía, no importando la condición social. Veíamos a Pedro que él cuando en el relato, no lo vamos a poner ahí porque es muy largo, pero en el relato, cuando ocurre la manifestación del aposento alto y se hace visible, lo que ocurre es que Pedro se para y comienza a decirle a las personas, esto que aquí ocurre es a través de Jesús. Y comienza a hablarle a las personas y la gente empieza a decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro no dice, mira, esto es para alguno. Yo siempre pensaba, ¿por qué esos 120 no se quedaron en la exclusividad? ¿Por qué esos 120 no solamente aprovecharon para ellos ese mover del Espíritu Santo, sino que lo que generó fue expandir el Evangelio? Usted no puede contener lo que Dios hace con su vida. Cuando estamos conteniendo esto, cuando lo hacemos casi exclusivo, estamos yendo contra lo que dice la palabra de Dios. Pedro lo abre. No, esto es para algunos iluminados. No, Pedro abre lo que ocurre y dice, ¿quién quiere? En otras palabras, ¿quién lo desea? Y dice la palabra que inmediatamente pasan de los 120, de un paraguaso, a 3,000. ¿Por qué? Porque Él expande el Evangelio y muestra un Jesús para todos. Un Jesús que se puede acceder. Cuando tú y yo no predicamos el Evangelio, ocurre algo que no es bueno. Nos quedamos con eso solamente para nosotros, pero después vamos a ver estos contrapuntos. Luego vemos la obra de los milagros. Vemos que Pedro y Juan sanan a un lisiado de nacimiento. La traducción, un cojo, ¿cierto? Y eso también es una obra de amor. ¿Por qué? Porque no fueron indiferentes. Quizás en el momento no tenían dinero, pero lo que genera el amor es la compasión. Y ellos sanan por amor. Porque si no tuviesen amor, pasan por al lado y que se pudra. Bien. Luego vemos la osadía. ¿Cómo vemos la osadía? Porque cuando son confrontados, ellos no dijeron, pucha, se están levantando pruebas, esta será permitido por el Señor y hasta aquí llegamos. Sino que lo que ocurre es que ellos toman osadía y dan vuelta a la situación. Muchas veces, cuando tú te encuentras en momentos atrapado por las circunstancias, por las personas, muchas veces lo que hacemos es recogernos, ¿cierto? Pero ellos tomaron osadía porque estaban llenos del poder de Dios y generó que el Evangelio se expandiera. Y lo otro, y lo último, el quinto punto, es que la iglesia fue generosa sin que nadie les pidiera. Es imposible que tú generalmente en tu vida digas que amas a alguien y no mostrar generosidad. Por eso yo ponía el ejemplo de este catalogado papito corazón, que ama con el pensamiento. Lamentablemente hay mucha gente que también ama a Dios también con el pensamiento. Dice, a Dios lo único que le interesa es mi corazón. Eso es una farsa. Eso no existe. Por lo tanto, dice la palabra de Dios de que la gente daba todo lo que tenía. La ponía a los pies de los apóstoles. Tú no puedes decir yo amo, pero yo cierro mi mano. Yo amo, pero que no me pidan esto. Sino que una demostración era la generosidad en el reino de Dios, aquí en la tierra. Por lo tanto vemos rápidamente, vemos poder, vemos milagros, vemos osadía, vemos generosidad, vemos misericordia. Y todo esto viene a través de la revelación, la comunión, vimos la revelación del amor de Dios. Ahora, por el contrario, existen 5 señales, así como vimos 5 virtudes o evidencias, hay 5 señales que hoy día tú vas a poder ver que quizás has estado dejando el primer amor. Así como hay 5 evidencias
para saber que estamos en el amor de la iglesia, hay 5 evidencias que te van a demostrar que quizás lo has dejado. Número 1, vamos a ir símil con símil, punto por punto. No te interesa la comunión. No te interesa tener una comunión espiritual y no te interesa tener una comunión con otras personas. El primer punto era que los 120 estaban unánimes. Cuando a alguien no le está interesando la comunión es que tiene un problema. Quizás tú seas de una personalidad que eres reactivo. Tú dices, a mí me entregan una señal de algo y yo respondo. Pero si no me la dan, yo no voy a responder a eso. Quizás eres introvertido y te cuesta el relacionamiento en comunidad. Quizás, y esta puede ser la más común, tuviste una mala experiencia. Alguien te traicionó, alguien habló mal de ti, alguien te calumnió. Quizás hiciste el bien por alguien y te devolvió de la peor manera. Quizás alguien tuvo problemas de memoria y se olvidó todo lo que hizo por ti, lo que tú hiciste por esa persona, y ya no te interesa la comunión, no te interesa la vida en comunidad. O quizás, voy a decir la más recurrente, será la segunda más recurrente, es que eres una persona egoísta y crees en tu mente que no eres egoísta, pero sí eres egoísta. Y siempre dices, me encanta el amor que me entregan otros, pero yo difícilmente hago algo por alguien. Me encanta cuando me bendicen, pero quizás, si tú revisas el último tiempo, quizás has estado interesándote muy poco en la comunidad. Quizás escuchas los mensajes, pero quizás el último tiempo no has hecho nada para ayudarle a nadie de tu comunidad y sientes que quizás tienes el don de recibir. Pero quiero decirte algo, ese don no existe. Quizás tú puedes decir, a mí Dios me creó con un don muy especial. Yo tengo el don de recibir. Todos quisiéramos ese don. Yo quiero que hoy el Señor nos está hablando con mucho amor, pero que veamos qué es lo que a mí me impide hacer y vivir en comunidad, como era el primer punto de la iglesia en Pentecostés. Por lo tanto, si alguien estaba hasta antes del día de hoy convencido de que tenía ese don de recibir, alguien puede decir, a mí se me hace súper fácil recibir, es como, me brota, es espontáneo, recibo y recibo y recibo. No es don, sino que tiene otra palabra que se llama egoísmo. Entonces, ese es el primer punto. Número 2, no estás predicando a un Jesús accesible para todos. Quizás lo primero es que estás viviendo una fe muy personal. Recibes mensaje cada día, cada domingo, cada instancia. Quizás estás en un CI y recibes todo lo que otro te imparte, pero tú no predicas a un Jesús accesible para las demás personas y te quedas con ese Jesús para tu propia vida. Quizás gozas del favor de la paternidad de Dios, sin embargo, no compartes el evangelio con nadie. Muy opuesto a cómo nace la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés y lo que hacen, luego de lo que ocurre en el aposento alto, comienzan inmediatamente a expandirlo. Pero quizás tu evangelio no hace eso, sino que solamente tú te quedas con eso para tu propia vida. ¿Bien? Que eso es lo opuesto de impartir. ¿Bien? Quizás otra característica que veíamos era que los apóstoles operaban con poder a través de los milagros. Pero yo te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Para qué Dios te va a empoderar si tú eres una persona quizás egoísta? Si tú no vas a tener... No vas a sentir misericordia por el que está atado o el que está enfermo. Hay mucha gente que ora y dice, ¿por qué yo? Porque yo veo personas que oran y a través de ellos los enfermos son sanos o los atados son libres. Pero quizás la pregunta es, ¿por qué Dios debiese entregarte todo eso si quizás no tienes compasión por las personas, no tienes tiempo, no te interesa? Y la verdad que quizás si lo estás pidiendo probablemente sea hasta para una vanagloria. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque si la base no es el amor, ¿para qué Dios te va a empoderar con algo que no vas a utilizar?
Pero si tú haces el amor, lo más lógico es que cuando tú veas a una persona necesitada, tú le seas bendiciendo, porque tú no vas a poder soportar que haya alguien que está con problemas de ataduras, de enfermedades, y a ti no te pase nada. Por lo tanto, era eso lo que los apóstoles hacían en la iglesia primitiva. Y el último punto es lo contrario de la osadía, es el temor. Gente que siempre dice, yo quisiera predicar, yo quisiera imponer mis manos sobre los enfermos, yo quisiera hacer vida de comunidad, pero soy una persona con muchos temores. Y la palabra de Dios dice que el temor, ¿de quién proviene? Dígalo. Es lo opuesto al amor. El temor te frena. Hay personas que asumieron el temor como una característica de personalidad. Y el temor, así como no existe el don de recibir, no existe el don de temor o la característica en que tú naciste, ¿cierto? Sino que es algo que está en tu vida de lo cual tú te tienes que desarraigar. Y para siempre. Porque el temor te frena. Porque el temor puede venir de que tú estás teniendo tu vista no en Cristo. Porque cuando tú pones tu vista en Cristo, tú crees que todo es posible. Pero cuando tú estás, es que, ¿qué pasa si oro? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si digo a una persona que se acerque a Cristo y me dice que no? Y estás todo el rato pensando en ti mismo, en las consecuencias para ti y por ti. Todo el rato, quizás no te das cuenta, quizás tú dices, este pensamiento es de Dios, pero en el raciocinio efectivo, todo redunda en ti. Me da vergüenza, quizás voy a hablar y me equivoque, se rían de mí y todo redunda siempre en ti mismo. Pero cuando tú te sales de pensar en ti y comienzas a poner tu vista en Cristo, Él ahí te puede usar. Empieza a cambiar todo. Cuando tú te sales del pensamiento individualista, personal de tu propia vida. Por lo tanto, veíamos 5 puntos de la iglesia primitiva positivos, pero también 5 puntos que hoy día pueden estar dentro tuyo, frenando que tú y yo nos comportemos, vivamos o hagamos la vida como la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque la iglesia eres tú y soy yo. Bien, la iglesia no son los pastores, no son los diáconos, no es el equipo de multimedia, sino que todos los que aquí están sentados somos iglesia. ¿Ok? Ninguno más, ninguno menos, simplemente con distintas funciones. Y el último punto es lo opuesto a lo que es ser generoso. Y ya lo habíamos hablado, es imposible que tú digas, Dios habita en mí, pero la verdad es que yo miro a Dios de otra manera y creo que Él no necesita mi dinero, mi generosidad. Yo creo que Él solamente quiere un pensamiento. Y eso es un error también, porque Dios quiere todo de nosotros, porque en primer lugar, nada es nuestro. Todo es para Él y por Él. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo la iglesia que la Biblia describe o solo leemos y nos maravillamos de lo que ellos hacían? Una cosa es leer cómo es la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Una cosa es decir, aquí llegamos, pero otra cosa es mi propia realidad. Y aquí vamos a hablar lo que dice en Apocalipsis 2, 4, 5. No sé si eso estaba en lo que te envié. Muchas gracias. Lo hice muy pequeñito, me disculpo. Vamos a leerlo. Dice, esto lo vamos a desmenuzar otro día domingo, ¿ya? Así que si te quedan dudas, espera, tranquilo, porque voy a predicar de todas las iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Vamos a pasar por todas, ¿ya? Aquí simplemente vamos a hacer un pantallazo. Y dice, pero tengo contra ti, ¿quién tiene algo contra nosotros? Vamos a hablarlo como si fuésemos nosotros. ¿Quién tiene algo contra nosotros? ¿Quién escribió esto? Juan. ¿Pero quién? Esto es muy cuático. ¿Por qué es cuático? Porque la escritura que hace Juan de esto, viene Dios y le dice tal cual, le dice, escribe estas cartas que yo envío a las iglesias. Lo único, Juan no tuvo que interpretar nada. Juan no tuvo que pensar nada. Juan solamente tipió. Estaba con el mouse ahí. Él tipió. O sea, él escuchaba y escribía. Por lo tanto, quien nos está diciendo tengo algo contra ti, no es Juan. ¿Quién es? Dice la palabra de Dios que como un ángel, Jesucristo personificado, bien, pero es él. Dice, pero tengo...
mire, cuando alguien le dice, oye, necesito hablar contigo, y le dice, mira, ¿cómo te lo digo? Tengo algo contra ti. ¿Cómo se siente usted? Vamos a tomarnos un café. Lo primero que quiero decirte es que tengo algo contra ti. Maravilloso. Comenzamos bien al tiro, ¿no? Y comenzamos acá, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Lo vimos delante. Él es Dios. No es el segundo amor similar, no, es el primero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz los primeros pensamientos. No, dice, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy el Señor nos está hablando de prioridades y del amor, la preeminencia del amor, que el primer amor es Él. Y aquí habla de una manera, mira, cuando se envía la carta a las 7 iglesias, no es que en ese tiempo existieran solo 7 iglesias, había más iglesias, pero se toma una ejemplificación de 7 iglesias como la condición general de las iglesias, ¿ok? Iglesias en distintos lugares, pero que ejemplifican el estado de cada una de ellas. Y es muy interesante analizar cada una. Y con la primera que empieza es con esta iglesia y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mira, la Biblia nos habla de un constante arrepentimiento. No nos dice, mira, recuerda cuando te arrepentiste la vez que me confesaste. ¿Tú cometiste error una sola vez en tu vida? Entonces tú le tienes que pedir perdón al Señor una sola vez en tu vida. No. Dice la palabra de Dios que todas sus misericordias se renuevan ¿cuándo? Una vez. Mira, el evangelio no es un evangelio de fotos. No, esto fue solamente un momento acá y nos quedamos con ese momento. El evangelio es continuo. Y así como sus misericordias se renuevan cada mañana, nosotros debemos llevar una vida de arrepentimiento. Por eso es que aquí no lo dijo Juan arrepentido, sino que Dios mismo dice, recuerda por tanto de dónde has caído y... Mire, si usted cree que no tiene de qué arrepentirse, usted va a tener que pegarse una revolcada en la Biblia. Así. Cada vez que usted y yo le fallamos al Señor, ¿cómo es cuando alguien, mira, el evangelio es súper práctico. El evangelio lo vivimos en el diario vivir. ¿Y cómo es cuando quizás alguien te hizo algo y hizo como que no ha pasado de nada acá? Como que quedó algo pendiente, ¿no? Muchas veces hacemos con el Señor, le fallamos y decimos como, si Él me ama, da lo mismo nomás. Y a veces decimos, ¿por qué siento esta relación un poco deteriorada, no tan fluida? Y a veces tenemos cosas pendientes con Él. A veces se nos es fácil pedirle perdón a las personas por un error cometido. Pero la pregunta es, si le fallaste a Él, no te puedes quedar y decirle, Dios, mira tú, hace 4 años ya te pedí perdón, me arrepentí, estoy listo. Eso sería un poco fresco. Y mi consejo acá, como Dios está hablando, es que cada vez que usted le falta al Señor, usted no piense, usted declare con su boca. Y dígale, Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Vamos con todo. Se acabó, vamos, sigamos, vamos. De hecho, una de las cosas que a veces nos frena es que tenemos a un Dios solo del pensamiento. Entonces, Él, a través de lo que yo pensé, Él me va a perdonar. A través de algunos como que en su mente piensan en hacer evangelismo. No, es real. Hay un evangelio que es real. Y hoy el Señor nos está diciendo, arrepiéntete. Y la pregunta es, ¿qué nos puede llevar quizás a no arrepentirnos? Y esto es muy importante. Y haz las primeras obras. A ver, pastor, no entiendo esto porque se supone que el evangelio, quizás alguien que todavía tenía ese pensamiento solo del corazón, dice, no es necesario hacer obras. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el evangelio no me pide nada.
Reitero, aquí quien nos está hablando es Él. No nos perdamos, es Él. Y cuando dice, haz las primeras obras, no dice para ganar algo, dice como una consecuencia de lo que tenemos que volver. Mira, es como si hoy día el Señor a un matrimonio que lo está pasando muy mal le esté escribiendo una carta. Ese matrimonio tiene su vida íntima nula, no se hablan, conviven, pero no salen. Él no le elogia a ella no le elogia a él. Están siendo quizás solo papás, quizás él es solo proveedor y ella quizás solamente organiza el hogar. Y hoy día es como si entrase Jesús a tu casa y te dice, tienes que volver a las primeras obras. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo te conquistó él? ¿Cómo te conquistó ella? ¿Por no hacer nada? Algo tuvo que hacer, ¿o no? O sea, no me imagino que alguien iba pasando por la calle, casémonos, vamos, entremos a una iglesia. Eso no se da. Es sencillo. Yo me imagino, hay alguien aquí, levante la mano, que esté pololeando. Levante la mano, por favor. O de noviazgo, ¿no? Es muy... Oye, veo deditos, veo... Ya levante la mano, pero con el corazón así. Ya, muy bien. Yo creí que eran... Bueno, nadie se dio cuenta en la iglesia, pero... Hoy día es un día de revelaciones. Hoy día están cayendo vendas. Nadie cachaba. Bien. A quienes están de novias o novios o pololos o pololas, ¿usted desde que comenzó ese proceso alguna vez ha recibido o ha salido a comer con esa persona? ¿Una vez? ¿Le han dado algún regalo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y cuando le dan esas cosas, ¿cómo se siente usted? ¿Sí o no? Probablemente si en el futuro se casen, no sabemos si sea la voluntad de Dios o la suya, bueno, pero si eso llegase a pasar, ¿ya? Y se pone fome el matrimonio 10 años después, el Señor te va a decir esto. Probablemente sea a través de una escuela de matrimonio, de una consejería, pero te va a decir, vas a tener que volver cuando hiciste todo por conquistarla o por conquistarlo. Porque probablemente te estás enfocando en los hijos, te estás enfocando en el trabajo, quizás te estás enfocando en las vacaciones, quizás te estás enfocando en tu deporte, quizás te estás enfocando en lo que sea y te desenfocaste. Y no te va a decir, vuelve al primer sentimiento, porque fíjate cómo une el primer amor con las obras. En otras palabras, con demostración. Esto, reitero, no es una obra para ganarte el amor de él o ella o de él, sino que algo está frenando, como lo veíamos en esos 5 puntos, está frenando que tú no estés haciendo las primeras obras. Reitero, como consecuencia, no para ganar algo, como consecuencia de una persona enamorada. Y lo que quizás está haciendo que te ha frenado en ese primer amor es lo que leíamos delante. No quieres tener una vida en comunión, vives en individualismo, no te interesa lo que le pasa al de al lado, no quieres dar, te sientes obligado a todo y lo ves todo de una manera muy especial. Y hoy el Señor nos está diciendo, vas a tener, fíjate que cuando envía esta carta, lo primero que hace es recalcar lo bueno de esta iglesia. Pero le dice esto, porque hay muchas cosas buenas, ¿ok? Pero reitero, esto lo vamos a ver en otra predicación. Pero probablemente hoy lo que tú tengas que hacer, tú hoy día no te puedes ir para tu casa creyendo que tú vas a volver a ese primer amor solo con un pensamiento, sino que con una demostración de arrepentimiento. Y el arrepentimiento se diferencia del remordimiento. ¿De qué manera? Mira, la persona que tiene remordimiento sí se da cuenta, pero no hace nada. La persona que se arrepiente se da cuenta y hace algo. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, usted no puede salir el día de hoy con remordimiento, ¿ok?
Ojo, hablo de remordimiento, no culpa, sino que remordimiento. Si usted siente que se ha desviado en su relación de amor con Él, si quizás dices en el pensamiento Él es lo primero, pero finalmente es tu familia, si tú te das cuenta y empiezas como a analizar y dices, yo veo que en esto, sí, yo veo que es nuestro trabajo, sí, en realidad, básicamente si se saca un limpio pareciera que, sí, mi familia es lo primero. Y de eso quizás Dios quiere que tú te arrepientas. Quizás te equivocaste en la escala. Quizás algo pasó. Y vas a tener que, de hecho la palabra de Dios nos dice que la fe sin obra. Por eso la Biblia no habla mucho de las obras, pero no como un requisito de obtención de algo, sino como obras como consecuencia del amor, de la expresión de amor. Nadie puede hacer expresión de amor si no lo siente. O sea, si no se decide amar, mejor dicho. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que esto haya pasado? ¿Qué es lo que te ha frenado? ¿Qué es lo que te mantiene ahí, en donde tú escuchas lo que hace la iglesia, pero no te sientes parte de la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, hablo de lo que Dios enseña de lo que es iglesia. Y siempre te quiero decir algo, se van a levantar cosas como se levantaron contra los apóstoles y discípulos para que usted no crezca. Esto es como las películas. ¿Vieron que todas las películas empiezan con algo bacán? Luego siempre sabemos que ocurre algo malo y después sube. Luego las telenovelas pasa lo mismo. ¿Bien? A los que les gusta La Rosa de Guadalupe, pueden ver eso, ¿cierto? Todo está perfecto, ocurre algo y luego sube de nuevo. Y todo termina feliz. Es lo típico, es la típica historia hollywoodense. Me enteré por ahí que a varios niños les gusta La Rosa de Guadalupe, pero no voy a mirar a esos niños, cosa rara. Ya. Entonces, Cristo te transformó, fuiste nueva criatura, comenzaste acá en la curva, arriba. ¡Wow! Sentiste el amor, quería amar a todo el mundo, quería abrazar a todo el mundo. Iba a tirar una talla a la suegra, pero no la voy a tirar. Y quieres amar a todo el mundo y empezaste arriba. Pero con el tiempo empezaron las problemáticas y fue bajando. Quizás hoy tú estés acá, quizás estás subiendo un poquito, quizás otros ya están acá arriba, volvieron, pero quizás más de algunos se sienten en esa curva en donde sintió el amor de Dios, le predicaba a todo el mundo, actuaba en fe, tenía osadía, fue espectacular y llegó el día lunes y el Señor me dijo, me mostró, esa persona está enferma, tú fuiste, mira, me disculpo, pero yo necesito orar por ti, quiero bendecirte, y estabas en esa cúspide hasta que empezaron a suscitarse cosas en tu vida que fue menguando eso. Empezaste a tener problemas económicos, comenzaron las enfermedades, problemas en la casa, problemas relacionales con personas y te fuiste desgastando quizás. No es que te hayas decidido a bajar, pero bajaste y te enfriaste. Y tú dices, Dios sigue estando en mí, pero si tú miras un poco para atrás, la demostración ha cambiado. Antes era un Dios de poder en mí, era un Dios de comunión en mí, era un Dios de osadía en mí, era un Dios de misericordia, de generosidad en mí, pero ahora estoy en descendente. No me importa mucho, pero estoy para abajo. Siempre se van a suscitar cosas en tu vida que además se te escapan de las manos. Mira, yo quiero contarte de que yo soy un testimonio de estar aquí en primer lugar, porque me sucedieron muchas cosas para poder desistir. Y digo, mira, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Ahora, si alguien viene por primera vez, al mundo se le dice como los mundanos, por así decirlo. Bueno, no sé si cachan ustedes lo que estoy diciendo, no sé, ya, está bien. Porque cuando uno dice el mundo es como que salimos de acá y como que salimos al mundo, ¿sí? Bueno, cuando dicen en el mundo tendrán aflicción, es que en el sistema tendremos aflicción. ¿Ya? Miren, personalmente mis mayores aflicciones no han sido en el mundo, sino que han sido dentro. Y cuando eso te pasa es peor. Porque tú te puedes esperar del mundo lo peor, pero no dentro. Y eso hace que te frenes. Yo recuerdo que tenía desde chico siempre vi la peor performance de la iglesia. Lo peor. A tal punto que mis padres tomaron el ministerio, fueron pastores, y yo no sé si tenía entre 19 y 20 años,
y mi madre decidió irse de la casa siendo pastora. Entonces, cuando tú obtienes eso, tú dices, yo no quiero ser eso, ¿cierto? Un tiempo más adelante, mi papá quedó con eso y una vez estábamos en Viña y llaman a mi papá y le dicen, se están tomando la iglesia, le cambiaron candado y otras personas se quedaron con la iglesia. Yo dije, seguimos con esta. ¿Y quienes se tomaron la iglesia? Adivine quiénes fueron, los familiares de mi papá. De hecho, yo todavía me acuerdo cuando con mi papá preparábamos las bolsas de mercadería para esos mismos familiares ir a llevarles comida. Y yo acompañaba a mi papá cuando mi papá iba a orar por ellos. Y tiempo después se tomaron la iglesia aprovechando que mi papá venía a Viña del Mar a visitarnos. Julia ha contado en su testimonio que mientras sus papás eran evangelistas, iban por las casas, abusaron de ella en contexto de iglesia. Y puedo seguir, porque mis peores experiencias han sido dentro de la iglesia. No han sido con el cartero, no ha sido que estoy enojado con el gobierno, no ha sido del compañero. Mira, a mí en la pega me han hecho brujería, de todo, pero no pasa nada. Te tienen envidia, lo que tú quieras. Pero los golpes más fuertes vienen de dentro. Lo sufrí, lo sigo y probablemente voy a seguir sufriendo golpes de dentro. Y a ti también te va a pasar lo mismo. La pregunta es, ¿eso te va a frenar? No es que el hermano no me mandó un WhatsApp, ¿cómo está? Mira, yo he estado enfermo, nadie me ha mandado WhatsApp. No me pasa nada. Y te lo digo así bien sincero, ¿eh? Si tú me escribes y dices, yo estoy enfermo, si tiro de la cama, pastor, ¿cómo estás? No me va a pasar nada. Y voy a seguir igual. Si alguien no me pregunta cómo está mi vida personal, me da lo mismo. No de manera despectiva, sino de que sé que se preocupen o no por un WhatsApp no va a cambiar mi vida con el Señor. Porque si mi mamá se fue de la casa, si a mi esposa la abusaron, si la vida de iglesia quiso destruir el ministerio, créame que un WhatsApp no me va a cambiar la vida. La pregunta es, ¿qué es lo que te duele tanto, querido hermano, querida hermana? ¿Qué es lo que te frena tanto? ¿Qué es lo que te mantiene a ti que dices, es que yo, si nos vamos al punto 1, no puedo hacer vida en comunidad porque siento que la gente me falla? ¿Quién te está fallando tanto? ¿Te han encarcelado? ¿Te pegan chicotes como lo hacían a los apóstoles? ¿Qué es lo que te mantiene en un estado en que no puedes crecer? No quiero compararme contigo y decir, mira, lo que tú sufres son niñería y yo he sufrido cosas más bacanes, por lo tanto, no, probablemente a ti te pega de otra manera, te impacta más. Puede ser. Pero vemos que, fíjate que una de las cosas que más analizábamos leyendo el libro de Hechos es que cada vez que se le presentaba un problema a los apóstoles, ¿cómo lo tomaban ellos? Con gozo. O sea, lo iban a encarcelar y empezaban, iglesia, oren por nosotros porque se nos viene lo peor. No, lo afrontaban, listo, el Espíritu y sigamos con la cuestión. Y de repente leíamos y de pasada le pegaban unos latigazos y ya, váyanse. Y como que ellos felices. Masoquistas los primeros. El punto es, quizás estás siendo hipersensible, quizás abriste brechas, no sé lo que te puede estar pasando. Recuerdo muy bien cuando sucedió esto hace muchos tiempos atrás. Yo tenía, como les decía, entre 19 y 20 años, eso fue hace como 7 años atrás. O 5, no recuerdo. Y recuerdo que pasaron 2 días de cuando, en esa misma instancia, que mi madre se fue de la casa, la iglesia se quebró. A mi papá le cerraron los contratos como contratista y empezamos a pasarlo muy mal. Y recuerdo que van a verme en ese tiempo lo que era un grupo de jóvenes de la iglesia y a mí me sorprendió porque me dijeron, Luis, queremos ir a verte. Y cuando me fueron a ver, yo dije, wow, uno siempre está acostumbrado a dar y quizás ahora está recogiendo la cosecha. Y llegaron y dijeron, queremos que ores por nosotros porque
como que me siento débil y como que todo esto me ha traído cuestionamiento. Perfecto. Excelente. Y yo entiendo que cada persona tiene un proceso de madurez y de crecimiento, ¿cierto? Sin embargo, creo que, y a veces la vida o el ministerio es bien incomprendido o no sé cómo llamarlo, no encuentro la palabra. Sin embargo, fíjate que se van a levantar circunstancias que se te van a escapar siempre de las manos. Siempre se van a levantar cosas que tú no puedes controlar. Le pasó a los apóstoles, a los discípulos y nos van a pasar a nosotros. Y quizás eso te ha enfriado. Y ya tu primer amor está ahí, tú recuerdas cosas, pero estás en esto descendente. Y yo quiero llevarte que ahora puedas cerrar tus ojos y que puedas meditar. ¿Cómo hoy te encuentras en el amor del Padre?